Hoy vamos a ver el concepto del Estado en una época en la que, superada la Edad Media, van a aparecer unos elementos detonantes o unos elementos importantes que van a permitir ese cambio de mentalidad. Vamos a ver ahora la presentación en la cual vemos dos elementos fundamentales. Uno, un cambio de la visión del mundo, un cambio de la visión de la Tierra. Ya no es solamente Europa, el Oriente Medio, lo que se conocía de India o China y algo de África, sino que vamos a encontrar un nuevo continente, América, y más adelante más conquistas hasta encontrar más tierras nuevas con las cuales se va a poder realizar unas actividades de comercio muy fundamentales. Pero sobre todo, vamos a ver que nace el fenómeno denominado el Renacimiento. También estamos en la era, terminada la Edad Media, la era del mercantilismo. El colonialismo va a ser otro elemento fundamental. Las ideas con el siglo de las luces, el nacimiento de las naciones-estado y las ideas del liberalismo y la ilustración. Veamos entonces en la siguiente presentación qué hechos van a determinar esta nueva etapa. Hemos superado la etapa del feudalismo. ¿Y cómo se llega a superar la etapa del feudalismo? Recordemos que Europa era un continente en su momento lleno de muchos mapitas pequeñitos de señores feudales, unos más fuertes, unos más débiles. Pero el hecho fundamental, finalizado el siglo X, XI y XII, va a ser las cruzadas. Una lucha por recuperar Tierra Santa. Pero ¿qué traen las cruzadas? No solamente esa conquista o reconquista religiosa de unos predios donde está Jerusalén, sino además una serie de actividades comerciales que se desarrollan alrededor de estas actividades. Eso permite que la ciudad vieja, la ciudad del medioevo que se ve en esta ilustración, donde había unas murallas y unos castillos que protegían la ciudad, se desborde porque la gente comienza a crecer en urbanismo al lado de las ciudades. Los burgos, unas nuevas urbes, y alrededor de estas urbes, plazas, centros de negocios, iglesias, y esta nueva clase emergente se va a denominar la burguesía. Como vemos en la otra gráfica, vamos a encontrar unos centros de comercio, y vamos a encontrar que allí también se inician nuevas actividades para prestar el servicio que cambian esa relación señor feudal siervo de la gleba. Se van a concentrar personas alrededor de las ciudades que van a desarrollar artes, herreros, telares, centros de intercambio de monedas, de lujos, de telas, etcétera, etcétera. Esta actividad fundamental va a hacer crecer las ciudades. Otro hecho fundamental va a ser que en el siglo XIII, XII, XIII, XIV se dan unas pestes o unas virus que aparecen y desaparece buena parte de la población a raíz de la muerte, hasta que la población que queda crea una inmunidad a estos virus y se controlan dichas causas de los virus. Este renacer va a cambiar la mentalidad de la época del medioevo a una época renacentista. Y va a aparecer otro elemento fundamental, los avances en la ciencia. Pero ¿por qué se dan avances en la ciencia también? Recordemos que hacia 1453 aproximadamente Constantinopla cae en manos de los musulmanes. Los musulmanes intentan llegar a una parte de Europa, conquistan una parte de la península ibérica, una parte del norte de África, una parte por el lado griego, por el lado de Bulgaria, etcétera, que nos va a tener en constante tensión.
Y esta tensión más el comercio que exige seguridad hace que aparezcan unos reyes más fuertes que señores feudales y van a aparecer dos posibilidades. O usted se une al más fuerte y crea un ejército para fortalecer la soberanía y la seguridad, o usted va a estar en guerra. Otro elemento importante es que estas personas que estaban en Constantinopla, una ciudad donde se concentraba y se guardó buena parte del conocimiento de los viejos filósofos griegos, van a migrar hacia Italia, buena parte hacia Italia y otra parte hacia Europa, creando una nueva forma de ver el pensamiento, ya no solamente aristotélico, sino también otros pensadores griegos que van a incidir fundamentalmente en el pensamiento. Va a aparecer también unos científicos como Copérnico, Galileo, Newton. Va a aparecer la invención de la imprenta de Gutenberg. Y por último, otro elemento fundamental va a ser el descubrimiento de América a finales del siglo XV. ¿Por qué? Porque se va a descubrir un nuevo continente y va a aparecer otros elementos que van a seguir fortaleciendo el tema comercial y el tema del precapitalismo. Descubrir América significó cambiar muchas reglas y costumbres en Europa. Se comercia con granos nuevos como el maíz, el café, el tabaco, el cacao y otras infinidad de elementos de comercio que van a llegar a Europa. Pero también un metálico, el oro y la plata. Y el imperio español comienza a crecer. Ese imperio, como lo vamos a ver, es la unión de la reina Isabel, que vemos en la parte inferior de esta gráfica, y Fernando, los reinos de Aragón y Castilla, y van a crear una primera identidad española. Y va a aparecer en Inglaterra a Enrique VIII y VIII, ambos fortalecen el Estado inglés, y va a aparecer en Francia un reyes fuertes, y van a aparecer en Hungría, en Polonia, en la Rusia, unos reyes que van agrupando y desapareciendo el tema feudal, y esto nos va a determinar el primer elemento del Estado. El Estado en esta época entonces agrupa el poder en cabeza del soberano. Van a haber monarquías absolutas, y estas monarquías necesitan ejércitos fuertes para dar seguridad, necesitan cobrar unos impuestos, va a comenzar a crecer una burocracia alrededor de... Y en esa burocracia se van a involucrar también las nuevas clases sociales, las clases comerciantes, burgueses nuevos, que aprovechando los diferentes avances y el comercio, van creciendo económicamente. Entonces, Estado se va a identificar con un territorio, con un poder fuerte en cabeza del monarca, y van a aparecer entonces esos elementos del Estado que son fundamentales en la creación de un nuevo elemento que se llama la nacionalidad. Escritores como Maquiavelo, en especial Maquiavelo, se le considera el padre de la ciencia política, que comienza a hacer un análisis de cómo es el poder, cómo se adquiere el poder, cómo se sostiene el poder. En su libro sobre el príncipe, cuando le escribe al príncipe, le dice, nosotros queremos que usted fortalezca la ciudad de Florencia, y se cree un Estado. Mire lo que pasó en España, mire lo que pasa en Francia, mire lo que está pasando en Inglaterra, mire lo que está pasando en Hungría, mire lo que está pasando en toda la Europa, donde hay ya grandes reyes. Usted, señor príncipe, por favor, tiene que sumar ese poder. Y le da unas reglas. Esas reglas no son otra cosa que el estudio de lo que está pasando en realidad y cómo se van formando las naciones.
Pero este pensamiento va a ser fundamental. Y va a ser fundamental en la nueva idea del ser humano. Ya con los descubrimientos y las matemáticas aplicadas con conocimientos traídos desde Oriente, inciden en la civilización. La Tierra ya no es el eje central, sino el planteamiento de que la Tierra gira alrededor del Sol. Va a cambiar la forma de pensar de la gente. Y van a cuestionar también a la Iglesia. Y la Iglesia entra en una crisis que va a generar que algunos de los propios clérigos, como Lutero, se oponga a ciertos procedimientos que está adoptando la Iglesia, como las indulgencias, y diga que la interpretación de la Biblia no solamente se parte de la burocracia de la Iglesia o del papado, que está alejado, obviamente para esa época, no estamos en esta época de las comunicaciones donde nos podemos conectar con todo el mundo, sino principados alejados de Roma que van a comenzar a ser protegidos por pequeños príncipes o grandes reyes. Lutero, sumado a otro fenómeno que fue la imprenta, permite que sus ideas comiencen a expandirse en una parte en Francia, en lo que hoy llamaríamos Suiza, en Alemania y en Inglaterra, y hace que los reyes que tienen corte católico decreten la persecución y viene una guerra, la guerra de los 30 años. En esas guerras, después de 30 años, se va a dar unos acuerdos y van a ser elementos fundamentales de lo que hoy llamaríamos el Estado-Nación. Se firma un tratado entre los actores, no solamente territoriales, sino también ideológicos. Y en el Tratado de Westfalia de 1648 comienzan a generarse un fenómeno fundamental. Vamos a trazar fronteras, vamos a definir el territorio, donde un gobernante, representante del Estado, el Estado soberano, en cabeza del monarca, bajo un territorio con un ejército, es respetado por otros estados. Nace un elemento fundamental, el concepto de soberanía. Y entonces viene lo que vamos a denominar el Estado moderno. Entre el siglo ya XVII y al siglo XIX va a aparecer una serie de escritores que a raíz de todos estos fenómenos que se dan entre el siglo XV, XVI y XVII, van a generar nuevas ideas que van a incidir sustancialmente en el nuevo concepto de Estado. Voltaire en Francia, Montesquieu, Rousseau. Montesquieu plantea que el rey soberano abusa de su poder. Hay que hacer una división del poder en tres ramas del poder. Alguien que juzgue, alguien que haga las leyes y alguien que gobierne. En el caso de Inglaterra es muy interesante porque ya hacia 1620 aproximadamente se genera por las clases burguesas un apetito de poder y se crean cámaras de los comunes y vienen unos cierres, se da muerte a algunos reyes, se reemplaza por otros, hasta que logra consolidarse un sistema monárquico y parlamentario a la vez, con cámaras de los comunes. Se limitan algunos poderes del rey y ya a finales de los 1600, ya entrando el siglo XVIII, en Inglaterra hay una clara regla de juego sobre el poder, con el famoso acuerdo del Bill of Rights, unas limitaciones claras de lo que puede hacer el rey, hasta dónde puede llegar, cómo va a ser el poder de juzgar y quién va a hacer las normas o leyes. Pero no va a ser tan pacífico en Francia. Estas ideas revolucionarias van a llevar a la muerte de Luis XVI. Después de haber pasado por un estado fuertísimo como fue el de Luis XIV, ¿sí? L'État, el famoso estado, L'État c'est moi, yo soy el estado, va a comenzar a cuestionarse.
Rousseau, alguno de los tantos pensadores del siglo de las luces, va a decir, basado en algunos principios que ya Hobbes en Inglaterra y otros grandes pensadores suizos y españoles inclusive, con el movimiento de protección de los indígenas en el Imperio Español, van a llevar con el Fray Victoria a unos conceptos fundamentales que van a permitir la definición de unas reglas entre los estados de aquella época. El derecho de gentes, el nacimiento del derecho internacional, realmente, en el cual se crean unas reglas de juego, así esas reglas de juego que permiten que los estados tengan un respeto por su soberanía. Además, se va a basar en un concepto fundamental, el derecho de la naturaleza. El hombre nace por naturaleza libre, el hombre debe respetársele la vida, y estas reglas van a crear unas nuevas ideas. En Francia, que no es pacífico, va a llevar al traste con Luis XVI y María Antonieta en la guillotina. La Revolución Francesa y la declaración de unos principios de derechos del hombre, que van a tener impacto en la América. Recordemos que ya España había descubierto buena parte del continente americano. Portugal se había repartido a través del poder de la iglesia una parte en lo que hoy conocemos como el Brasil, pero también los ingleses quieren tener una tajada. Los hugonotes franceses participan, algunos holandeses, algunos irlandeses, todos con corte protestante, basados en las ideas de Lutero o de Calvino, van a venir a la parte norte de América. Y se genera todo ese fenómeno del colonialismo. El Imperio Español también crea un derecho, pero este derecho es más para administrar estas provincias. Se divide la América en unas capitanías, unos virreinatos que son representantes del rey. Se crean unas reglas de administración y de control en las Américas que van a permitir que haya un comercio, pero también una expoliación de buena parte de la riqueza mineral de su momento, específicamente oro y plata, que hacen que estos elementos de cambio como moneda llegue a llevar a Europa a ser el imperio más importante. Pero la diferencia entre España y los países que adoptaron las ideas luteranas, calvinistas y anglicanas es que esa separación de la iglesia va a castigar, entre otros elementos, entre otros. En la iglesia se castigaba la usura. Para los protestantes y luteranos, la idea del trabajo es fundamental, y no importa el trabajo que desarrolles, luego no se va a condenar al comerciante ni se va a condenar el cobro de intereses. Y esto va a permitir que entonces se generen desarrollos de un precapitalismo a un capitalismo. Nuevas clases burguesas, nuevos elementos de desarrollo, implementan telares, primeras máquinas de vapor, etcétera, etcétera, van a llevar a que haya más mano de obra en los nuevos centros de desarrollo, y también con la creación de las universidades y los centros de pensamiento, la divulgación de las ideas a través de los libros va a llevar a estas ideas y a las revoluciones. Esas ideas también llegan a nuestra América, en todos los países, unos más tempranamente que otros, a Argentina, a Colombia, a Venezuela, posteriormente México, etcétera. Todos esos países van a ir tomando todas estas ideas y van a decir también, en el caso nuestro, en el caso colombiano, si Bonaparte había destituido al rey de España, ¿por qué nosotros no podemos gobernante? Y estas nuevas clases emergentes, comerciantes, latifundistas, puedan a generar este movimiento revolucionario aprovechando las ideas. Y obviamente las ideas
las leían aquellos que tenían el poder económico en su momento. Vemos aquí en la gráfica los movimientos independentistas de la América. Vemos en el caso de la gráfica inferior la reunión de lo que se denomina los padres de las 13 primeras colonias, que van a comenzar a pelear con el rey de Inglaterra por la carga de impuestos. Específicamente el hecho detonante, como en Colombia fue el florero, allí es el té, los impuestos y demás. Y en la parte superior vamos a ver la Revolución Francesa. ¿Qué podemos entonces, para resumir en esta charla del día de hoy? Es importante como elementos de definición del Estado moderno. Entre el siglo ya XVIII y XIX, las ideas del liberalismo van a traer una nueva forma de gobierno. Estados y fuertes, naciones ya identificadas, pero ya los gobiernos no son monarquías absolutas, sino que se les va a quitar poder. Entonces podemos ver que encontramos estados liberales democráticos. Cuando hablamos de liberales hablamos de las ideas del liberalismo o del siglo de las luces o de la ilustración, ¿sí? Y de libertad, ¿cierto? Como dicen los principios de derechos del hombre, la libertad, la tolerancia y la igualdad eran elementos fundamentales en estas ideas. Estos estados liberales pues, van a estar gobernados ya por las nuevas clases burguesas, nuevas clases estudiadas, nuevas clases comerciantes. Las van a denominar los estudiosos burgueses, que van a situarse en los parlamentos, en el legislativo, y esa es una forma de gobierno. Otra va a ser la monarquía constitucional, como vimos en el caso inglés. Y también van a haber estados autoritarios. Esto no fue todo color de rosa. En Rusia, por ejemplo, sigue gobernando un gran emperador. Y así va a aparecer en el imperio austrohúngaro, austriaco, etc., donde hay monarquías muy fuertes. El caso de España fue una monarquía muy fuerte hasta la revolución de las colonias, pero no deja de ser una monarquía hasta entrado ya casi el siglo XIX. ¿Qué otros elementos van a aparecer acá? Las nuevas clases sociales, o hay monarquías absolutas, o hay monarquías democráticas, o hay gobiernos burgueses, que adoptan figuras como la república, en el caso de los Estados Unidos, o en los casos nuestros, los casos de las colonias, gobernados por monarquías o por élites terratenientes, en el caso de la América, élites no solamente de latifundistas, sino también pequeños burgueses que se situaron en nuestras colonias. Es importante ver el caso de Francia, porque el caso de Francia, muerto y depuesto el rey, genera unos conflictos entre ellos. Y esos conflictos, bajo todas estas ideas de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, y también algunas ideas traídas de Locke y de inclusive revisando también algunas ideas de Hobbes y otros tantos pensadores, se cuestionan en quién está el poder, en quién reside el poder. Ya no viene de Dios a un monarca absoluto, pierde espacio la iglesia, y frente a las ideas luteranas y calvinistas también la iglesia se hace una reflexión hacia adentro y va a crear una reunión, un concilio, que va a ser el concilio de Trento, en el cual se cambia la perspectiva, se fortalece la educación de los clérigos, se trabaja en misiones, se viene el arte barroco y vuelve a tener una importancia sustancial la Iglesia Cristiana Católica para los que son católicos. Las ideas luteranas, calvinistas, anglicanas y otras tantas iglesias que se crean alrededor van a permitir, según las palabras de Max Weber, el nacimiento del capitalismo. Pero, ¿qué es la importancia de Francia?
que bajo estas ideas, por ejemplo, de Rousseau, si el hombre nace libre por naturaleza, ¿por qué o cómo cede el poder? Y va a plantear la teoría del contrato social, que no es otra cosa que tomar una idea de contrato en el cual alguien compra y vende y decir mi soberanía yo la cedo cuando delego en un parlamento y en ese parlamento me representa hasta cuando yo recupere el poder y lo pueda revocar. Pero en Francia va a haber una interpretación sobre estas ideas entre girondinos y jacobinos, porque unos consideran que la representación solamente llega una vez se hace la elección y estos representantes durante periodos asumen su labor de soberanos. Y otros dicen, no, la soberanía va a residir en el pueblo. Pero ¿a dónde quiero rescatar esta idea de este conflicto? Es que allí van a comenzar a nacer y diferentes escuelas y posiciones que van a dar origen a los partidos. Va a ser fundamental estos hechos. Ahora, en Francia no fue tan alegre el tema, porque pasados apenas 20 años de la revolución, 20-25 años, va a aparecer un nuevo emperador, ya no de origen divino ni de sangre azul, sino un militar como Napoleón, que va a dar al traste con buena parte de estas ideas, creando un imperio nuevo alrededor de Francia. Elementos para rescatar al final de todo esto es a comienzos del siglo ya XIX, vamos a verlo más en detalle en la siguiente conferencia, estos elementos van a crear unas nuevas reglas para el Estado. En resumen, tenemos territorios, naciones, sistemas de gobierno, nuevas ideas sobre la libertad, nacimientos de las democracias, nacimientos de los primeros prepartidos y inicio del precapitalismo. En la siguiente conferencia veremos nuevos elementos del Estado. Muchas gracias.